les parece, nuestra conjura el día de hoy se refiere fundamentalmente a los candidatos independientes, un poco la historia de la democracia en nuestro país. Un tema que marca un hito en nuestra historia jurídica, en nuestra historia política, que va a permitir el progreso de la democracia en México, un tema apasionante y que afortunadamente ya dio sus primeros resultados. No, bueno, pero además hay que hablar honestamente de que quizá funcionaron en estas últimas elecciones a nivel local, pero a nivel del Congreso de la Unión prácticamente es nulo. Bueno, hay un diputado, Cloutier, ¿no? Manuel Cloutier. Pero fuera de eso, ¿dónde quedaron las candidaturas? Los propios partidos son los que han apuñalado a la democracia y vamos a hablar. Pero por supuesto, la democracia está en manos de los partidos y hay que arrebatársela así, a pasos, como se hizo en Zapopan, como se hizo en Michoacán, pero hablaremos poco a poco de eso. Y yo creo que también poco a poco la gente se va a dar cuenta de que las candidaturas independientes funcionan, y esto que ocurrió ahí, como tú bien dices, bueno, tampoco tuvo un gran efecto en la Cámara de Diputados, ¿de acuerdo? Bueno, pero lo que sí creo es que para el 2018, sí las candidaturas independientes funcionan, prosperan, sí se escucha la voluntad popular y el malestar de la nación, bueno, va a ser tumultuoso el arribo de los candidatos independientes a la política mexicana. Así es, sí. Y yo lo que observo hasta ahorita es que los candidatos independientes han emanado de los propios partidos, o sea, el Bronco viene del PRI, Cloutier viene del PAN, o sea, son candidatos con trayectoria política de muchos años, ¿no? Con una excepción, pero hablaremos de ello. Hablaremos de ello. Bueno, sí. Pues adelante. Salud, hablemos de la democracia mexicana y la esperanza que tenemos en la construcción de un nuevo país. Empieza con agua. Salud. Alguien supo en dónde conspiraban los 4 jinetes del apocalipsis. Se puede saber todo en este mundo, pero jamás en dónde es el refugio de los conspiradores. Queridos conspiradores, espero que no se sorprendan ustedes de este distinguido recinto en el que nos encontramos la noche tarde del día de hoy. Bueno, porque sucede que uno de nuestros conspiradores en casa descubrió el lugar donde sesionábamos de manera clandestina. Ya lo hemos platicado en muchas ocasiones en estas conspiraciones clandestinas. Hemos dicho que la democracia en México comienza prácticamente con la llegada de la señora Fox, del presidente Fox al poder. Estamos hablando de que el año 97, cuando el PRI pierde, digamos, el control del Congreso de la Unión, a partir de ese momento podemos decir, con el gobierno de Zedillo, la segunda parte del gobierno de Zedillo, que comienza realmente la democracia en nuestro país. Hasta antes... Sí, hasta antes no. Hasta antes... Hasta antes fue una simulación absoluta. Sí, una siempre. Ficción increíblemente cínica de parte del sistema político. Y muy bien armada, o sea, porque hay que recordarlo, ¿quién convincente. era juez y parte? El gobierno. La Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones federales, locales, presidenciales, absolutamente de todo tipo. Alejandro. Y quien las calificaba era la Cámara de Diputados, que era, por cierto, totalmente incondicional. El carro completo. Sujeta al Ejecutivo. Presidente, Recordemos que López Portillo fue el candidato único. Sin oposición. No hubo un solo opositor a su candidatura, y eso era vergonzoso, ¿verdad? Que sucediera eso. En este orden de ideas sí vale la pena recordar algo, ¿no? Si se crea el Instituto Federal Electoral En 91. en 91, es por presión de la ciudadanía, Sí, por lo que claro. tú estabas diciendo, porque no se podía hacer juez y parte. Bueno, entonces para quien dice que no hemos evolucionado democráticamente en nuestro país, están cometiendo un atropello. No, sí hemos evolucionado. Sí hemos evolucionado. Eso es definitivo. Hoy hay un INE, bueno, antes IFE, que no acabo de entender por qué lo cambiaron, alguna maniobra truculenta, pero bueno, la realidad es que sí tenemos ahora un organismo que controla la selección, tan la controla que ahora que tuvimos las elecciones hace una semana, bueno, hay escasas protestas en el resultado. Ahora, Ya nos habla. lo importante de las candidaturas
que están fuera de los partidos es que por primera vez deja de funcionar la partidocracia en una forma tan contundente como ha sucedido tan vil como ha sucedido durante años, ¿verdad? Lo que pasa es que seguimos en manos de los partidos políticos, o sea, en alguna forma sí. Y todas las leyes están creadas alrededor de esos partidos políticos. Con excepción, lo acabamos de decir, de El Bronco en Nuevo León, este candidato que a mí, perdón, y lo lamento, me recuerdan muchísimo a Fox en la forma de trato, en este rollo campechano, ranchero, salido de las películas de los años 50. Una candidatura independiente que arrasa, sin lugar a dudas, y lo primero que hace el Bronco es darle las gracias al señor presidente, pa pinche independencia, perdón. O sea, pues sí, me explico lo que quiero decir. Yo también creo, María. Tengo mis reservas, pero durísimas. Sí, yo también, por supuesto. Creo, es decir, llegan las elecciones, creo que fueron las elecciones más votadas en intermedias por el padrón. Estamos cerca del 50%, lo cual es terrible. 47%. O sea, en términos reales es terrible, porque si queremos un verdadero cambio en la composición del Congreso de la Unión, a fuerza tiene que votar un 20 o un 30% más. Por supuesto. Porque después de las elecciones te das cuenta, y perdón la expresión, de que seguimos votando los mismos güeyes de siempre. Así es. Y entonces, ¿dónde se ven los cambios cualitativos a nivel local con las candidaturas independientes? Exacto. Entonces creo que una de las primeras conclusiones sería esa. Seguimos votando los mismos, se le hace la guerra a muerte a los que anularon. A mí me parece que no debería hacérseles la guerra. No, para porque nada. Eso anular es el voto derecho. es ir a ejercer tu derecho, y es una posición política. Por supuesto. Yo le haría la guerra a los abstencionistas. a los que no fueron por cualquier razón. Digo, obviamente no al moribundo, al enfermo, al que perdió, le robaron la cartera. Al que no fue por voluntad. Pero al que exactamente que prefirió quedarse el domingo echado o paseando o tomándose una cerveza a ir a ejercer su derecho. Porque para un país como el que tenemos, esa es una obligación, no es una cuestión de, ay, ¿para qué voto? No, es y una más que un obligación. derecho, yo lo considero un privilegio. Un privilegio si pensamos poder en votar. países donde el voto no existe, donde hay dictaduras absolutas en las cuales ni siquiera puedes decir lo que piensas, eso pasó en la España franquista. Sí, claro. Mis padres llegaron a México y adquirieron el privilegio en México. Fue la primera vez que votaron. Mi padre votó por primera vez en su vida casi a los 50 años. Bueno, yo considero un verdadero privilegio. Yo no dejaría nunca de votar. Es un privilegio. Pero el voto nulo, yo no estoy de acuerdo con el voto nulo porque sin querer no estás manifestando una decisión ni una posición. No, sí, estás manifestando un repudio a la partidocracia. Y lo que estás logrando es que otros que sí votan con un sentido, tomen la decisión que tú no quieres que... El voto nulo se convierte en el voto duro. Yo creo que hay que seamos votar. objetivos, o sea, los partidos obtienen los votos por las fuerzas vivas que manejan, por el Por voto, eso el voto que duro. manejan, y no por el voto popular, digamos. Es que por eso te digo, o sea... Entonces sí. no está funcionando. No, yo creo que sí está funcionando, porque obviamente cada partido va a tener su voto duro. Sí, o sea, pero... gente que tradicionalmente va a seguir votando, pase lo que pase, porque creen en el partido, porque porque los compran, Alejandro. No, pero espérate, porque también eso es menospreciar la inteligencia de la gente. Yo creo que hay gente que vota por el Verde o por el PRI en conciencia. Yo no creo que los 4 o 10 o 15 millones de votos... No, a mí me parece que es imposible demostrar que los 15 millones... Hay un clientelismo político muy bien armado. Sin duda lo hay, pero no puedes decir que 10 millones de votos se compraron. Bueno, pero lo que sí vale la pena destacar es que en el año 97, que es cuando precisamente acaba, la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, cuando acaba en el 97, los niños o los jóvenes que nacieron en el año de 1997 ahora votaron. O sea, son 18 años, así es. Que es nada, ¿no? Nada. Entonces, yo creo que no somos los mismos. Creo que los jóvenes tienen una influencia importante porque se están comunicando vía internet. Los jóvenes ya no están leyendo los periódicos, los jóvenes ya escasamente van a ver la televisión o la radio, ellos se informan a través de las redes. Y yo creo que esos jóvenes que nacieron en el 97 y que votaron por primera vez hoy, y el 97 está a la vuelta de la esquina, tuvieron una influencia. Bueno, es el caso del Bronco. El Bronco utilizó las redes sociales para obtener muchísimos de los votos que lo llevaron a ganar en la gobernatura de Nuevo León. Y hay un caso que a mí me gusta hay algo más. que estamos olvidando. Las candidaturas independientes empezaron a sonar y a moverse en la atmósfera política
a raíz de la intención de Jorge Castañeda de ser candidato independiente. Sí. Él es un pionero en ese sentido. Ahora, hay que buscar que las candidaturas independientes no surjan de esos sean ciudadanas. Sí, sino sean ciudadanas, y el problema es cómo el financiamiento de esas candidaturas. No es necesario el financiamiento, y y es un movimiento ideológico, más cívico que ideológico. Estoy hablando del navismo en San Luis Potosí, en el año 58, del 58 al 63, exacto, que demostró que la participación ciudadana era capaz de cualquier cosa. De hacer el cambio, sí. Volvieron a San Luis de cabeza, pusieron en jaque por primera vez en la historia a Gonzalo N. Santos. De hecho, lo derrotaron. Bueno, no solo lo derrotan, sino que le quitan todos los privilegios económicos que el Ayuntamiento de San Luis le pagaba mes a mes. A la Santostado. Echaron por fuera. Yo creo que ese es el primer gran ejemplo de candidatura independiente, de movimiento independiente. Yo también lo creo. Lo que pasa es que todo el mundo dice, ¿cómo van a ser los candidatos independientes si no tienen recursos? No, aquí la grosería es que los partidos políticos tengan la cantidad de recursos de la que gozan, siempre a costa de nosotros. Pero hay un punto muy importante. Si tú te pones a ver el dinero que invirtió el Bronco en la campaña, es insignificante en comparación con lo que se gastó el PRI, el PAN. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos tirando nuestro dinero a la basura a los mexicanos. Fíjate, al financiar a esta coprocracia, porque no es partidocracia, es coprocracia. Claro, pero te voy a decir una cosa. Que es muy distinto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí, nuevamente, no hay que ahorita subirnos en que es jauja y llegó el momento de la gloria política. Para nada, porque el Bronco sabe cómo moverse, porque tenía 33 años militando en el PRI. Exactamente. Entonces seguramente, yo no sé, y no creo que eso sea ilegal. O sea, seguramente supo con quién hablar. Pero debería. Supo con quién hablar. Supo con quién relacionarse. Y supo con quién prometer. Y por eso es tan importante ahora, no tanto ya que haya ganado, sino hay que seguirlo de cerca. Para ver cómo gobierna. El problema es que no tiene una plataforma política. Me gusta mucho más la idea de Pedro Kumamoto en Zapopan. Un chico súper joven que ese sí no gastó nada. 300,000 pesos. Mucho menos, Paco, me parece. Las redes sociales. Ahora, ¿cuál es el problema de los candidatos independientes? Que se convierten solo en fachadas. Ganan por la fachada y luego les preguntas, bueno, ¿y quién va a hacer su gabinete? Pues mira, no sé. ¿Y cuáles son las ideas que usted va a lanzar al Congreso? Pero ese es el aprendizaje que tiene que hacer la sociedad. Es un aprendizaje que pagamos todos los ciudadanos. Mira, cada voto del PRI costó 7 pesos. 21 yo leí. Bueno, perdón. Yo me quedé en 7, pero la comparación es que los votos de este chico de Zapopan costaron 20 centavos. Fíjate la diferencia. Entonces, sí cuenta el financiamiento de la campaña, porque tienes que moverte, tienes que hacer una serie de actividades que cuestan dinero, que requiere el candidato independiente. Ahora, ¿quién le da esos recursos? El Estado. Pero ponte a ver, entonces, el Estado va a privilegiar siempre a los partidos grandes. Por cada voto, por ejemplo, en México costó 500 pesos cada voto, y en los Estados Unidos cuesta 40 pesos cada voto. Claro, haciendo la traducción del tipo de cambio, evidentemente. No solo dos partidos. Sí, pero 500 pesos contra 40. Si ahora estamos viendo que el Bronco ganó con cualquier cantidad de dinero insignificante en comparación con lo del PRI y el PAN. Y Kumamoto también, y el alcalde de Morelia también ganó con cantidades. Quiere decir que hay que recortarles el dinero a los partidos, porque además no lo necesitan. No solo no lo necesitan, sino jamás sabremos los mexicanos el destino de ese dinero. Fue invertido, en muchas partes son negocios personales, claro. De todos estos, con una mano lo meten en la bolsa izquierda y con la otra. Finalmente, cuando la democracia empieza o tuvo ese momento, se abrió un resquicio democrático con Madero. En ese entonces no existían los partidos políticos. Los partidos se creaban para llevar a una candidatura a alguien. Estamos hablando de Francisco Madero. De Francisco y Madero. Estaba el partido antirreeleccionista. Pero él lo funda. O sea, no había un partido antirreeleccionista hasta que él dice, voy a empezar a recorrer el país. Exacto, y entonces conseguía donativos, apoyos, llegaba y le proporcionaban el hotel, etcétera. Y obviamente invirtió de su lana. Pero el hecho es que demostró que sí se podía, como hoy. Si tú regulas bien el dinero que puede, y además tu elección, si ganas, solo va a ser legitimada si demuestras con una auditoría rápida
que no hay dinero del narcotráfico ni nada. O sea, yo creo que hay mil caminos sí. para seguir gastándola estúpido como lo hacen los partidos políticos. Pero es la gran esperanza, hay que recortar el presupuesto a los partidos políticos porque ya se demostró ahora que se puede acceder al poder en el Congreso local o en el Congreso federal o en las gobernaturas y luego a la presidencia de la República con cantidades insignificantes. Fíjate, pero entonces yo brindo por la brindemos por la democracia. Por la democracia, brindemos. Bueno, a ver, Eugenio, Es que me quedé pensando con esto del financiamiento en los plurinominales. ¿Cómo llegan al Congreso sin hacer campaña, sin un gasto público evidente y se les designa por dedazo? Eso es una vergüenza. Esas yo no estoy candidaturas, completamente convencido de ello. Esas posiciones deben desaparecer. Perdón, Berto Castillo llegó como plurinominal, Rosario Ibarra de Piedra después llegó, pero entiéndeme, ¿después de qué? pero es importante que haya una representación proporcional al número de votos. Creo que ¿Pero por qué? A ver, ¿Por qué, Benito? Porque no me queda claro por qué. A ver, así llegó Berto Castillo a la diputación. esos y así casos llegó, son quiero decir, excepcionales. Pues esos casos excepcionales Pero son los que tenemos que defender. Pero era representación proporcional en un momento en que el PRI concedió, a ver, para que digan que hay democracia, les voy a conceder estas graciosas curules. A lo que voy es que la representación proporcional finalmente seguía favoreciendo al PRI. Lo único que Entonces, hacía... y ahora ya no, también, porque no menos. más diputados de representación proporcional va a tener quien más votos tenga. Pero es al revés. A ver, Benito, Es que debería ser al revés, estoy de acuerdo. Si porque son no hay ningún representantes equilibrio. populares, ellos no pueden acceder al Congreso sin haber sido votados. En eso Tú estamos... te tienes que ganar el derecho a tener una curul si con tu nombre la nación. Pero yo estaría, de manera no. yo estaría de acuerdo con lo que dice Benito si fuera al revés. Es decir, Sí, exacto. los partidos que tienen menos votos tienen más diputados. O sea, que sean representados sí. tan importante como No, los que yo tengan más. creo que ninguno. Y el Yo que creo- tiene más, o sea, por ejemplo, el PRI que ganó ahorita, tendría que tener menos diputados de representación proporcional. Claro, porque Y los ya están ahí. Claro. No tenemos por qué tener, creo que son 200 plurinominales. Son 200. Ahora, no puede ser que tengamos casi la mitad del Congreso de la Unión y que nadie votó por ellos. Ahora, hay que decirlo, No es como dice posible. Benito, es cierto. No es posible. Yo creo que los mejores representantes que hemos tenido han sido plurinominales. ¿Pero por qué? Porque sabes que llegan, o sea, En algunos casos, no los pones por en riesgo. excepción. Pero en general, porque ahí no los pones en riesgo de perder la elección. No, es por decir, supuesto. los metes y a menos ver. de que te vaya muy mal en la elección Claro. del voto popular, no entran. Entonces pero a eso podríamos- garantizaba que, por ejemplo, un Eberto O una Rosario. o una Rosario entraran. Me Sería- parece bien. Ahora, Si no se lo pueden ganar por la vía de las urnas, no tienen derecho a estar en el Congreso. Yo no estoy de acuerdo, con no eso. estoy- porque entonces la representación de todos los mexicanos no está puesta ahí Pero de sobre la todas mesa. formas, no que es se la nada, ganen, que se la Benito, ganen. está- ¿Entiendes? está Ahora se la están ganando los amañada. independientes. Entiéndeme. Sí, Mira, te voy a decir esto. Si los candidatos plurianormales se comportaran como los candidatos independientes y llegaran al Congreso por haberse ganado esa curul, estaría yo de acuerdo. Pero estos entran por dedazo, en bulto, porque y son... pero insisto, no sirven algunos para de ellos absolutamente representan nada. a todos los mexicanos. Es que es como si fuéramos unos mexicanos y otros mexicanos. Es que Y así, ese es el así se problema. maneja Representan por el partido. sistema político. Y finalmente representan a los mexicanos que votaron por ese partido, Paco. Bueno, sí, pero, O sea, pero es que no estamos votando por el partido, estamos votando por el individuo. Este diputado que En algunos me casos se está convence. votando por No, el yo partido. creo que en estas elecciones mucha gente sí votó Sí, por el por el- candidato por el voto y duro. otros por el Y partido. otros también, por el Pero partido. siempre es así. Yo creo que, bueno, pero vamos, en fin. Lo que hay que tratar, lo que la sociedad civil debe de tratar de regular es la desaparición paulatina de los partidos políticos, porque Yo son, no creo que son un lastre para la no, Yo creo que hay que ciudadanía. acotarlos. Exacto, la manera Acotarlos, como se por comportan eso hoy en dije. día y las canonjías que tienen y las prebendas, eso es lo que hay que acotar.
así como de quedar sin partidos, a mí me parece que porque eso no puede parte ser de una normalidad democrática. Pero sí llevarlos a una causalidad coherente, sensata y honesta. Algo que me llama la atención es en las campañas. Llenan las avenidas de puras caritas. Ese es el... Puras caritas. ¿A quién le interesan esas caritas? ¿Por qué no ponen los currículums de estas personas? Porque nadie se va a detener a leerlo en periférico. No, pero algo que digas. O un lema de campaña. Pero mira, no dice nada. El lema es decir, la misma razón por la que se cambió las estructuras democráticas de África del Norte con la primavera, en Egipto, por ejemplo, fue precisamente por el internet, por las redes sociales. Claro, y aquí también vimos el mismo fenómeno con Kumamoto, con el Bronco. No, con el Bronco. No, pero es que de cara al 2018 son muy importantes, Alex. Pero quién sabe cómo, porque fíjate, este año estuvimos en redes sociales oyendo a la gente enardecida. O sea, verdaderamente las redes sociales, sobre todo el Twitter, que es donde al menos yo me muevo, ahí era una guerra que decías, híjole, viene la enjundia tan grande que va a haber una primavera. Es que las redes sociales... ¿Cuántos ciudadanos, ese es el punto. O sea, ¿cuántos ciudadanos tienen acceso al Twitter? Pero ya al internet ya es más del 50% de la población. Sí. O sea, más que el padrón Sí, claro. Pero no al Twitter, Alex. Pero eso ya es, por eso te digo, no podemos apostarle a que las redes sociales sean el motor de la transformación política. Tienes que hacer proselitismo fuera tú como ciudadano. También, de acuerdo, llevar al tío, al primo, al hijo que es su primera votación. Tienes que ir a las comunidades. Mira lo que pasó con el alcalde de Morelia. El alcalde de Morelia decía la ley electoral en el estado de Michoacán que tenías que tener 11,000 firmas. Pero no se trataba y no te permitían que tú llevaras las 11,000 firmas en un papel. Quienes te apoyaban tenían que ir al Consejo Electoral a firmar. No, pero ve todo.